Buenas, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Me da gusto estar aquí porque tratando de respetar los tiempos y obviamente el protocolo que esto lleva, quiero platicar un poquito acerca de muchas cosas que son importantes, pero quiero comentarles en el año 2004, 2002, 2004 conocí a Rigo junto con otros jóvenes que hoy son pastores y estábamos haciendo lo que muchos de ustedes pueden estar haciendo, estar confraternizando con jóvenes de las diferentes iglesias. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder conocernos y como les repito, algunos ya son pastores de iglesias y todo tiene su tiempo. Nos llegó el tiempo, hablando puntualmente de Rigo y de mi persona, pues de empezar a servir a Dios porque hay un llamado y hay una unción de parte de Él, nada más por gracia. Sin embargo, bueno, pues mucho depende de la sensibilidad que se pueda tener en relación a esto, pero una de las cosas que yo quiero remarcarles es lo siguiente, que por encima de cualquier cosa, nosotros no podemos dejar de lado lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿sí? Y bueno, desde entonces interactuamos con Rigo y con algunos otros de los muchachos que en su momento confraternizamos y siempre hay en nosotros una necesidad de poder ser bendición a la iglesia, pero específicamente a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes en toda la dimensión, sean adolescentes, sean bachilleres universitarios, sean jóvenes adultos o sean personas solteras que quizá pues estén por las consecuencias o por las circunstancias en su soltería como tal, pero hay de parte de Dios una bendición que tratamos de que Dios hable a nuestros corazones. Y quiero hablarles o quiero platicarles, porque en realidad no es tanto que yo venga con la postura de querer enseñarles, pues no sé si la gran mayoría son creyentes, pero si lo son, pues es muy probable que en sus iglesias les hayan instruido bien y que quizá dominen más el tema que nosotros mismos que estamos aquí al frente, sin demeritarlo, pero simple y sencillamente es una charla la que me corresponde compartir con ustedes. Y voy a tratar de conocer el público como tal y quisiera preguntarles, ¿la gran mayoría de ustedes asiste a una iglesia? ¿Quién no asiste a una iglesia? Nada más levante la mano. Todos asisten a una iglesia. Quiere decir que estamos entre creyentes, ¿verdad? Entre creyentes. Y si es así, pues obviamente será un poquito más fácil quizá poder hablar acerca del tema. Voy a hablar acerca del yugo desigual, ¿sí? Esa es la parte que quiero tocar en esta parte de lo que es el tiempo que se nos permite, pero voy a tratar de ser muy cuidadoso. Yo soy de los que creen que nosotros debemos, si estamos solteros, si no tenemos de parte de Dios un don de abstinencia, tenemos que buscar una pareja, procurarlo, ¿sí? Y estimularlo. Entonces soy de esa idea. Quien tiene un don de abstinencia, pues entonces no va a compartir esta parte, pero si la gran mayoría no le ha sido revelado por Dios o no lo siente, pues entonces trato de promover esta parte. Y como muchos de ustedes o la mayoría conoce lo que es la palabra de Dios, pues quiero que vayamos en ese tenor. ¿Qué significa unirse en yugo desigual? ¿Qué significa? Esa es la primera pregunta que queda ahí para que pues nosotros tratemos de analizarla. ¿Y en dónde está ese fundamento? Bueno, en la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos encontrarlo en 2 de Corintios 6:14. Y dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia
o a un grupo de creyentes que están en la ciudad de Corinto, ¿sí? Y específicamente les habla de la relación que tienen ellos como creyentes con los no creyentes, ¿sí? Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y antes de hacer cualquier pregunta, me gusta siempre interactuar, porque no quise estar ahí para que no piensen que estoy predicando, sino con la seriedad que implica el tema y obviamente, o sea, la actividad, pues me gusta interactuar. No tienen que contestar, ni tampoco se sientan obligados, pero quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por no unirse en yugo desigual? ¿Qué entienden? ¿Alguien? Alguien que va como en diferente dirección. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por no unirse o no relacionarse en yugo desigual? ¿Qué se entiende? Ok, ahí hay muchas respuestas y es muy fructífero el comentario. No comparten las mismas metas, no tienen los mismos objetivos, no aman al mismo Dios. Esa parte es muy interesante. ¿Qué más se les ocurre? Porque no sé cuánto tiempo tengas en la iglesia, pero los pastores tratamos de enfatizar de manera general, porque de manera particular siempre tratamos de explicar, pero de manera general decimos, si eres un joven soltero o una joven soltera, guarda tu corazón, espera en el Señor y trata de no unirte en yugo desigual. Lo decimos de una o de otra manera. Y es parte de lo que, ya no vi tu nombre, a ver tu gafet, es Carmen, ok, lo que comentó Carmen, ¿verdad? Es mucho de lo que dice Carmen. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, no van a estar juntos. Y voy a leerles, voy a leer esto y después vamos a sacar algunas conclusiones. Fíjense bien, un yugo es una barra de madera que une a dos bueyes el uno al otro y a la carga que tiran. Un equipo en yugo desigual tiene un buey más fuerte y uno más débil, o uno más alto y uno más corto. El buey más débil o corto camina más lento que el más alto o más fuerte, haciendo que la carga ande en círculos o semicírculos. Cuando los bueyes están en yugo desigual, no pueden realizar la tarea indicada. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo el uno con el otro. La advertencia de Pablo cuando le escribe a los Corintios es parte de un discurso más grande a la iglesia, en donde nosotros podemos ver que tiene su aplicación no solamente aquellos de la vida cristiana, sino en cualquier ámbito. Entonces, pareciese como que el apóstol Pablo desalienta a los creyentes de estar en asociación desigual con los incrédulos, porque los creyentes y los incrédulos son opuestos, como la luz y la oscuridad son opuestas, simplemente tienen nada en común. Como Cristo no tiene nada en común con Belial, una palabra hebrea que significa indignidad o vileza. Aquí Pablo usa la palabra para referirse a Satanás. La idea es que el mundo pagano de ese entonces, impío, incrédulo, se rige por los principios de Satanás y que los cristianos deben ser separados del mundo malvado, tal como Cristo fue separado de todos los métodos, propósitos y planes de Satanás. Dios, Jesús, no tenía ninguna participación con el mundo de las tinieblas, no formó ninguna alianza, y así debería de ser con los seguidores del uno en lo referente a los seguidores del otro. Intentar vivir una vida cristiana como un no cristiano, como un amigo más unido y aliado, solamente nos causará problemas posteriores. El yugo desigual a menudo se aplica a las relaciones comerciales, también tiene que ver con esto.
Entrar en una alianza el cristiano con el incrédulo es buscar el desastre. Tienen cosmovisiones y morales opuestas y las decisiones empresariales que deben hacerse todos los días reflejan la una o la otra. Para la relación de trabajo, uno u otro debe abandonar su base moral y avanzar hacia el otro. Más a menudo que no, es el creyente que se encuentra presionado para abandonar sus principios cristianos en aras de la rentabilidad y el crecimiento del negocio. Por supuesto, la alianza más cercana que una persona puede tener con otro se encuentra en el matrimonio. Y esto es como se interpreta generalmente el pasaje. El plan de Dios es que un hombre y una mujer se conviertan en una sola carne, una relación tan íntima que uno literal, figurativamente, se convierte en parte del otro. Uniendo un creyente con un incrédulo es esencialmente unir dos opuestos que hacen una relación muy difícil. Y bueno, aquí viene la parte de la interpretación que nosotros pudiéramos tener. Mi punto de vista muy personal es el siguiente. Yo creo que nosotros, como creyentes, tenemos que tener por principio a Dios como Señor de nuestras vidas. En ese orden de prioridades nosotros tenemos que saber que de ahí se desprende mucho. Si Dios es Señor de mi vida, entonces eso quiere decir que yo me debo a Él. Me debo a su causa, pero también me debo al propósito que Él ha dado a mi vida y que me ha sido revelado. Y entonces ahí nosotros podemos entender que el yugo desigual va a tener muchas aristas, ¿sí? Lo principal es que nosotros sepamos que Jesús es Señor de nuestras vidas. Eso es un inalterable. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que entender que la segunda prioridad en base a esta premisa tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Y yo creo que a partir de ahí parte la tesis de lo que yo pudiera exponer, sin violentar la palabra, sí, pero sí tratando de que nosotros tengamos un entendimiento que verdaderamente sea edificante a nuestras vidas. Por ejemplo, yo les hacía una pregunta de acuerdo a lo que dice el libro de Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La respuesta es no. Y entonces empezamos a ver ciertos ejemplos muy puntuales. Dos personas tienen como Señor de sus vidas a Jesús. El uno es un hombre que Dios lo llamó para ser un empresario próspero y poder bendecir la obra de Dios. La otra es una persona que tiene pasión por las almas y tiene ganas de irse a las naciones porque quiere ser misionera. Los dos son creyentes, tienen a Jesús como Señor de sus vidas. Y resulta que se gustan. Y como hay química y hay atracción, entonces dicen, conocemos a Jesús. Se casan. Y una vez que se casan, de acuerdo al propósito que Dios les ha revelado, pues tienen que ser obedientes primero ¿a quién? A Dios. Pues resulta que en su orden de prioridad, de acuerdo al llamado o al propósito, o le son fieles a Dios o se son fieles como pareja. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que los dos, después de tener a Dios como Señor de sus vidas, se tienen que ser fieles como pareja y alguien tiene que ceder, ¿sí? Sin embargo, tenemos que entender que el que cede, a partir de ese momento le tiene que pedir contentamiento a Dios para su vida porque va a vivir frustrado el resto de ella, porque el propósito para el que fue llamado o llamada no se va a cumplir, ¿cierto? En una cultura como la nuestra, que es la latina, en donde regularmente la mujer, por lo regular siempre, así lo presenta la sociedad, no es mi postura, pero la mujer como que debería ser la que tiene que ceder. No es mi postura, porque tampoco pretendo yo herir susceptibilidades. Vamos a suponer que la mujer cede y entonces sacrifica lo que es su llamado para ser misionera en otra parte del mundo. El hombre, un hombre de negocios, y entonces ella pasa a ser una persona de tener un llamado desafiante de parte de Dios para poder ser bendición a las naciones, a ser ayuda idónea de su pareja. Y entonces
el propósito de Dios que no era, ya es. Porque la alternativa no es divorciarse, ni separarse, ni terminar. La alternativa es que nosotros podamos honrar el pacto. ¿Sí se entiende? A razón de esto, dice mi pastor, cuando se va a tomar una decisión de esta índole, más vale 5 minutos antes que 5 minutos después. ¿Cierto? Entonces, como fue 5 minutos después, hablando de este ejemplo específico, pues entonces alguien tiene que ceder para que funcione. Pero como la gran mayoría esperaría, y no quiero darlo por hecho, la gran mayoría está aquí porque está 5 minutos antes, y los que están 5 minutos después les puede ser de bendición y quizá estén por otra situación. Los que están 5 minutos antes tienen que entender algo, que a pesar de que una persona pueda ser creyente, su primera prioridad es que tenga a Jesús como Señor de sus vidas, y a partir de ahí tiene que buscar a alguien con quien pueda tener un propósito en la vida. Estábamos leyendo una parte de un escrito que ahorita les comentaba, y no se aplica solamente a lo que son las relaciones de matrimonio o de pareja, porque dice, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Y entonces mencionaba una relación de negocios. ¿Sabían que las relaciones de negocios también son o pueden prestarse para tener un yugo desigual? Y esto es sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy una persona que tengo idea y soy un emprendedor. Necesito un socio capitalista. Y resulta que no lo encuentro en la iglesia con una persona temerosa de Dios. Y como no encuentro un socio capitalista, entonces tengo que buscar sacar adelante mi proyecto. Mi socio capitalista es una persona que no tiene escrúpulos, lo único que le interesa es obtener la ganancia. Pero yo necesito que sea suplida la necesidad económica para sacar adelante mi proyecto. Y cuando eso sucede, entonces hacemos el primer corte, el primer balance. Y en el primer corte y balance resulta que tenemos una utilidad, compartimos esa ganancia, porque también compartimos las pérdidas, y le digo al socio, bueno, pues a partir de este momento quiero decirte que vamos a dar el diezmo, porque esto es el resultado de la bendición de Dios a nuestras vidas. Y el socio no conoce a Dios. ¿Ustedes creen que va a querer diezmar? No va a querer diezmar. Y tú dices, bueno, está bien, tendré que ceder. Pero si encomendamos ese negocio a Dios, entendiendo que todos aquí son creyentes, lo pregunté desde el principio, y quien no se preocupe, al final lo puede mencionar. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Y uno de los mandamientos es el diezmo. Y en el libro de Malaquías dice que nosotros, o más bien recrimina el profeta al pueblo de Dios y le dice, ustedes me han robado. ¿Cómo que te hemos robado? Sí, han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Dice, por eso están bajo ese juicio. A lo mejor Dios quiere hablar a tu corazón y lo que te va a decir, si tú no diezmas, quiere decir que entonces me estás robando, entonces yo voy a tener que traer juicio sobre esta empresa. Y de repente empiezan a darse como querías. Y entonces quiere decir que a alguien le faltó a Dios. Y Dios tiene que tratar con el corazón de las personas. Y lo que pudo haber sido un negocio exitoso, entonces el día de mañana se convierte en un negocio no exitoso. ¿Por qué? Porque tú quisiste meter a Dios, pero tu compañero lo sacó y le hiciste más caso a tu compañero o a tu compañera, a tu socia. Entonces Dios tiene que traer juicio para que tú entiendas específicamente cómo debes de honrar el señorío que tienes para Dios. Entonces, sea para conseguir una pareja, para los negocios o para cualquier actividad, tienes que entender que el yugo desigual tiene que ver más con el propósito, con la visión, con el llamado hacia tu vida. A veces la gente se nos acerca y nos dice, oiga pastor, ¿qué piensa usted de fulanito, de manganito y de perenganito? O sea,
tengo que decirte yo qué pienso. No, yo lo único que te puedo decir es, no tienes un don de abstinencia, quieres tener una pareja porque te quieres casar, procúralo, ¿sí? Oiga, pero no conoce a Jesús o no es seguidor de Jesús. Yo lo que te recomendaría es exponlo a la palabra de Dios. Y cuando sea expuesto a la palabra de Dios, entonces él decidirá si quiere que Jesús sea su Señor. Si después de algún tiempo él decide que Jesús sea su Señor, entonces tienes que saber si el propósito que tú tienes o él tiene empata y puedes tomar una decisión. Que sería más fácil, me evito todo ese proceso y a lo mejor encuentro a alguien dentro de la iglesia, ¿verdad? No, la respuesta es no, porque dentro de la iglesia podemos encontrar personas con llamados y perspectivas diferentes. Y pareciese como que esto es un caos, pero cuando metes a Dios en tu vida, hay un principio que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Y lo complementar con una parte de la Biblia que dice en el Salmo, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿sí? Deleítate a sí mismo en el Señor, dice, y Él concederá los anhelos más profundos de tu corazón. Dice, encomienda al Señor tus caminos, espera en Él y Él hará. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que quitarnos el paradigma de pensar que nosotros tenemos que casarnos, o más bien que es suficiente, si estoy soltero, con encontrar a alguien que sea seguidor de Jesús para poder tener una relación. Es más que eso. Es una perspectiva de propósito, de llamado, de prioridad. Y no solamente aplica para las relaciones con el sexo opuesto, aplica también para la cuestión de los negocios, para saber con quién te vas a asociar, con quién vas a tener amistad. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes personas comunes con las que tú puedes convivir, con las que tú puedes interactuar, entonces tú sabrás que andarán dos juntos solo si estuviesen de acuerdo. Lo contrario no aplica. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, que el yugo desigual tiene que ver más con la perspectiva de vida, con el llamado, con el propósito y con el orden de prioridades. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica sucede que de repente nosotros empezamos a obtener formas de pensamiento que en realidad son estereotipos dentro de la iglesia que nos van controlando. ¿Sí? Esto es, que si tú eres una persona dentro de la iglesia, activo o no activo, pues tú tienes que ser una persona que encuentres a tu pareja dentro de la iglesia. Y que el ideal es que te puedas casar con una persona que piensa como tú. Pero quiero decirte algo bien importante. Tú tienes que saber que esa decisión no tiene que estar condicionada por cómo te ve la gente. Esa decisión tiene que estar condicionada por lo que Dios te ha dicho a ti. Y si ustedes preguntaran, ¿cómo puedo encontrar yo una pareja para no estar en yugo desigual? Lo único que te puedo decir es, esto es una decisión muy importante y Dios se la va a revelar a los interesados, que eres tú y la pareja. Eso va a suceder así. No andes preguntándole a la gente, ni le andes pidiendo opinión a los demás, porque puede que tengan mucha influencia sobre tu vida y te hagan cambiar. Y quizá el tren ya pasó. ¿Sí? La cuestión del yugo desigual tiene que ver más con que Jesús sea Señor de tu vida y a partir de ahí el llamado y el propósito que tienes. Y no se remite solamente a las relaciones con el sexo opuesto, sino en todo aquello en donde tú puedas tener influencia para que tengas un estilo de vida que verdaderamente le dé a Dios honra y gloria. Creo que eso es lo que puedo aportar en relación a esto.
Muy bien. El tema